Pasa vos, hermano. ¿Se acuerdan que hay una canción, hay un canto que dice, te adoramos, Señor, en espíritu y verdad? No, esta es una de las oportunidades bastante claras y específicas para adorar en espíritu y en verdad. Entonces, pues yo de manera personal le quiero agradecer a Dios que puedo estar otro día más con ustedes. Y porque entendí que esta es una oportunidad de adorar en el espíritu. No nos vemos, bueno, físicamente no estamos juntos, pero yo estoy seguro 100% que en el espíritu estamos totalmente unidos, dispuestos. Y yo creo que Dios ahí es donde va a fluir, el Espíritu Santo va a fluir y va a traer a nosotros bendición hoy en este día. La palabra de hoy nos va a traer esa bendición que el Espíritu Santo anhela que tenga para nosotros. Tal vez hemos escuchado palabra durante muchos años o apenas, pero la verdad es que el Espíritu Santo está anhelando que esa palabra trabaje fuerte en nuestras vidas para que nosotros seamos hacedores y no solo oidores. Amigos, que lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Cristo Jesús hace en nosotros es darnos una seguridad y certeza de que aún en tiempos complicados, aún en tiempos con conflictos, aún en esos tiempos, Jesús hace en nosotros, en nuestro corazón, que tengamos seguridad. El Espíritu Santo de Dios viene y nos hace tener paz, nos hace tener tranquilidad. También somos parte de este conflicto que está en el mundo, pero también somos seguros porque tenemos en Cristo Jesús la libertad de sentir paz, y Cristo Jesús ha traído paz a nuestras vidas. Entonces, yo quiero agradecer a Dios por eso. La palabra de Dios nos trae paz, la palabra de Dios nos alumbra, la palabra de Dios nos trae luz en la oscuridad. Le voy a pedir que ahí donde usted está, va a escuchar estas líneas, estas palabras. Es en base al Salmo 119, 105. Escúchalas. Adore a Dios ahí, en su lugar. Dele gracias también. Este canto se llama Eres mi guía y habla precisamente de este salmo, que la palabra de Dios es nuestra luz. Escúchalo y adore al Señor. Palabra de Dios, el alimento de vida hoy del cielo llegó. De boca del Padre fue que salió de tu vida hoy. Puedes ser guía llevando al sendero de tu bendición. Así es la palabra de Dios de tu bendición. Así es la palabra de Dios. Eres mi guía, eres mi guía, a mis rellenas con tu luz. Eres mi guía, tú eres mi guía, a mi camino alumbras tú. Eres mi guía, tú eres mi guía, fiel palabra de salud. Eres mi guía, tú eres mi guía, fiel palabra
palabra de Dios, el alimento de vida hoy del cielo llegó. De boca del Padre fue que salió de tu vida hoy. Puedes ser guía, llenando el sendero de tu bendición. Así es, la palabra de Dios. Eres mi guía, tú eres mi guía, a mí se llenas con tu luz. Eres mi guía, tú eres mi guía, a mi camino alumbras tú. Eres mi guía, tú eres mi guía, fiel palabra de salud. Eres mi guía, tú eres mi guía, fiel palabra de salud. Amén. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el Señor. Y Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero eso lo mueve Ángel. Yo no. El Señor es mi paz, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará.
es nuestra seguridad. Dios nos guarda, es nuestro pastor. Amén. Le damos lugar a nuestro hermano Daniel. Vamos a pasar el lugar, la pantalla, hermano Ángel, por favor, a nuestro pastor, nuestro hermano Daniel. Amada Iglesia de Dios en el Distrito 8, es un placer que hoy podamos compartir con ustedes la escuela sabática que lleva hoy por título La Fe Multicultural de Cristo. Tenemos una cita bíblica que quiero leer, Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y sobre esta lectura, hermanos, iremos poco a poco desarrollando la escuela de este día. Hay un énfasis en nuestra escuela y ese énfasis nos sitúa en la responsabilidad social. Hay un versículo clave que es Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Como objetivo de hoy tenemos generar conciencia sobre la responsabilidad social de la Iglesia y de la falta de actuación en ámbitos que le conciernen sobre la injusticia hacia los pueblos originarios de nuestro continente. Introducción. Las naciones que impulsan la investigación e innovación están invirtiendo en la aceleración del desarrollo sustentable que permite el acceso a un mejor nivel de vida. A nivel académico, nuestra Iglesia impulsa el desarrollo de temas de investigación sobre problemas de índole presente con el fin de posicionarnos sobre acontecimientos de actualidad. Uno de estos temas está relacionado con entender con claridad el mensaje de Jesucristo y conocer su aplicación atemporal de aplicación universal, es decir, para toda cultura y sociedad. El cristianismo puede ingresar a cualquier cultura transformándola y generando un estado de vida más justo y pacífico. Sin embargo, hablando de la realidad de nuestro continente, el cristianismo que arribó a este suelo no mostró su mejor cara. Este llegó mediante dos vías distintas en diferentes momentos. Por un lado, el catolicismo romano se asocia más con una colonización que con la evangelización cristiana. La otra vía fueron los grupos surgidos de la Reforma Protestante que incursionaron del país del norte con los acentos con los que el puritanismo de Reino Unido se había distinguido. Después de varios siglos de instalación del cristianismo en los países latinoamericanos, el pasado precolombino de los pueblos indígenas no ha desaparecido y el arribo de personas de origen africano esparcidas por las regiones presa de la esclavitud reclaman el respeto de sus etnias. Nuestra Iglesia ha respetado el desarrollo particular de comunidades de fe pertenecientes a regiones indígenas sin la imposición de un modelo cultural, permitiendo que conserven su idioma, vestimenta, cultura y en algunos casos la ley de usos y costumbres, siempre que no vayan en contra del Evangelio. El propósito del Evangelio es influir y transformar toda cultura con la justicia divina. Cuando ese no es el propósito, nuestros esfuerzos se vuelven vanos. No serviría creer que tenemos la primera y última palabra sobre los problemas,
ni de los asuntos teológicos, porque la totalidad de la verdad se encuentra solo en Dios, y porque el Evangelio existe para transformar a la humanidad. No podemos considerarnos poseedores de la verdad si ésta no nos impulsa a saciar el hambre de los necesitados, ni nos hace humildes. La Iglesia debe saberse discípula y aprender nuevamente de su Maestro. Si los principios teológicos no desencadenan prácticas de fe que pongan en el centro los problemas humanos, como la pobreza, la violencia, la deshumanización de la fe, la marginación o la migración, entre otros, estaremos ubicando a las herramientas bíblico-teológicas como un fin y no como el instrumento con el que se genera la movilidad del cuerpo de Cristo. La teología académica y el estudio de lecciones como esta debe mostrar sus frutos. En nuestro tiempo, la exégesis bíblica, interpretación de los textos bíblicos, cuestiona aquello que se ha interpretado de manera literalista. También cada vez se dialoga más con las ciencias sociales, comprendiendo las exigencias para la fe presente en los textos. Y cada vez la espiritualidad es menos abstracta, expresándose con mayor racionalidad y de manera objetiva. Recorrer estos caminos permite asistir a la pertinencia de la fe como uno de los contenidos más esclarecedores con los que la humanidad puede contar. La Iglesia seguirá siendo luz para las naciones y de manera anticipada el árbol de la vida que provee en Cristo sanidad al mundo. La crisis del cristianismo no proviene de su interior. La palabra no ha perdido su fuerza para salvar, pero las estructuras, los medios y las formas no son adecuados para generar una conciencia crítica con la que podamos sentarnos a dialogar con la ciencia, otros credos y con los gobiernos en búsqueda del bienestar para el mundo. Debemos hacer a un lado las aplicaciones teológicas incorrectas que nos mantienen de brazos cruzados y optar por una fe madura, sensible y transformadora. Esta es la introducción, hermanos, de nuestra lección en esta mañana, y vamos a ir desarrollando sobre el análisis diferentes puntos que nos van a hacer entender que como iglesia, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad, tenemos un objetivo que es muy claro, y entonces, hermanos, nosotros tenemos que actuar, vivir, dar testimonio y ser parte de este cambio y de esta transformación. Iniciaremos el análisis de nuestra escuela sabática en esta mañana. El número 1 dice la purificación de la fe. Y recordemos el pasaje que ya leímos de Lucas 4, 16 al 19. Iniciamos en esta primera parte, dice: muchas de las dificultades para vivir la fe cristiana provienen de un tipo de interpretación y vivencia de nuestro cristianismo. Número 1. Una iglesia autocentrada en sí misma, que deja de predicarle a los pobres y necesitados, ha abandonado su misión como testigo fiel de la predicación del reino de Dios. Y hay una pregunta aquí, dice: ¿cree que hemos incurrido en esta falta, en abandonar la predicación del reino de Dios a los pobres, a los necesitados, a los afligidos? A mi consideración, creo que no lo hemos abandonado, pero creo que podríamos hacerlo mucho mejor. Así es que desde este lugar donde estamos, los invitamos a que usted, donde habita, donde vive, en el municipio, en la colonia, donde usted habita, tengamos hoy más que nunca la responsabilidad de seguir predicando al pobre, al necesitado, que en Cristo Jesús hay una gran oportunidad de salvación, de vida eterna, que hay sanidad, que hay libertad, que en Jesucristo, hermanos, el Señor nos da la oportunidad de empoderarnos como hijos de Dios,
La Escritura nos dice en el Evangelio de Juan que Él vino a los suyos y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 2. ¿Seremos cómplices o seríamos cómplices del sufrimiento del mundo si cancelamos la agenda del servicio al prójimo? A pesar de que no seamos conscientes de tal responsabilidad. Pero yo creo que sí somos conscientes, hermanos. Debemos purificar nuestros corazones de cualquier indicio de indiferencia. Comentemos sobre los siguientes textos que hay en la Escritura. La primera cita que nos da es Deuteronomio capítulo 27, versículo 19, que dice de la siguiente manera: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Hermanos, pero bendito sea Dios que aún en esta época y en estas situaciones que todos estamos padeciendo, hermanos, siempre hay alguien con necesidad, pero también siempre hay alguien detrás de nosotros aún con más necesidad. Y es bueno reconocer que muchos de nosotros hemos estado al pendiente de ellos y llevando a cabo el servicio que Dios nos ha puesto en la mente, en el corazón, de compartir el alimento, de llevar el vestido, el calzado, lo necesario para que el huérfano, la viuda esté bien. E incluso muchos de nosotros tenemos mamá, papá ya en edad avanzada y estamos al pendiente de ellos, hermanos. Algunas de ellas son viudas, algunos de ellos son solos, y la iglesia, hermanos, es un refugio de amor, como dice el estribillo. La iglesia es un refugio de amor. Tenemos otra cita en Proverbios 14, versículo 31, que dice de la siguiente manera: el que oprimiere al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y hemos sido bendecidos, muchos de nosotros hemos sido bendecidos y nuestro Padre Dios ha sido honrado, porque aún ante esta necesidad, muchos de nosotros con un oficio, muchos de nosotros con una forma de subsistir, hermanos, hemos sido ayudados y apoyados por nuestros hermanos en la fe, que nos permiten un trabajo, que nos permiten ayudar a los arreglos en sus casas, en sus automóviles, y al mismo tiempo ellos nos ayudan, hermanos, y dan honra a Dios porque nos permiten, hermanos, continuar la vida, nos permiten subsistir de manera, hermanos, privilegiada, como una bendición para nuestro Dios, nosotros trabajando para ellos y ellos bendiciéndonos con el trabajo. Dios, hermanos, verdaderamente es bueno con su pueblo, con sus hijos, y, hermanos, el purificar la fe es que cada uno de nosotros veamos, no solo por lo nuestro, sino por todos aquellos que están alrededor de nosotros. Hay un pasaje más del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, que dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, qué hermoso es nuestro Dios cuando nos permite el privilegio de pastorear, de dirigir a una congregación. Y no lo hacemos, hermanos, sino solamente por el amor al sacrificio de Jesús, por el amor a su sangre preciosa. Entonces, no somos cómplices del sufrimiento, porque cuando la iglesia, hermanos, se da al prójimo, al servir, al honrar a Dios, no solamente compartiendo el alimento, no solamente compartiendo el trabajo y la bendición que Dios nos permite a cada uno, sino compartiendo al mismo tiempo las buenas nuevas de salvación. Entonces usted y yo, hermanos, no somos cómplices del sufrimiento del mundo, sino por el contrario, somos colaboradores del Señor. Somos colaboradores de aquellos que han dado su vida, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios. Número 3. En el mundo
Ocurren acontecimientos importantes como guerras e injusticias por los cuales la gente inocente sufre violencia y hasta la muerte. Nos manifestamos en contra de estas acciones que limitan la libertad. Puede ser signo de desconocimiento del papel profético de la Iglesia o la falta de compromiso como portavoz del Señor. ¿Qué acciones podríamos asumir ante las injusticias sociales, las guerras y los problemas mundiales de salud y hambre a causa de la pobreza? ¿Qué acciones podríamos asumir, hermanos, ante esta injusticia? Hermanos, hay mucha gente que ha atravesado nuestro país y en ocasiones nosotros hemos sido esa ayuda, hermanos, para aquella gente que viene huyendo de esa pobreza, de esa hostilidad, de esas guerras internas que matan a sus seres queridos, y nosotros, hermanos, asumimos ante esas injusticias, asumimos el papel de nosotros ser esa mano que ayuda en el nombre de Jesús. Somos, hermanos, esa mano y esa voz de Jesús que habla, hermanos, del Evangelio, que habla de la grandeza de Dios. Y muchos de ustedes, hermanos, han sido bendición para otros. Qué bueno es, hermanos, porque de esta manera se logra la purificación de nuestra fe. No solo sabiendo las cosas, sino haciendo las cosas necesarias para ayudar al prójimo, para cumplir, hermanos, con el mandato del Señor, que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esto es la primera parte del análisis, hermanos, y entonces continuaremos. Continuamos con la parte 2 de nuestro análisis de esta escuela. Y esta parte 2 nos habla de la responsabilidad social de la Iglesia. Tenemos un pasaje en Deuteronomio 15:11 que dice de la siguiente manera: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Esa es una realidad constante, hermanos, durante la historia de la humanidad, que siempre habrá gente necesitada. En algún momento, hermanos, tal vez nos haya tocado ser a nosotros los necesitados, y qué grato es haber contado con la ayuda de una iglesia, hermanos, de una iglesia que extendió su mano. En lo personal, hermanos, la iglesia donde de niño acudíamos, hermanos, fue una iglesia que abrió su mano para llenar nuestra vida de bendiciones, de cariño, de alimento y de muchas cosas, hermanos, y sobre todo de compartir la palabra de Dios, de compartir el Evangelio, de darnos ánimo para entender que Dios nos amaba. Hermanos, el cristianismo, como sabemos, en nuestro continente americano, el cristianismo llegó hace mucho tiempo y fue impuesto a punta de fusil, hermanos, y se fue colonizando nuestro continente, hermanos, de una manera a veces muy drástica, de una manera muy difícil. Y qué incongruencia, hermanos, que alguien quisiera hacer creer a otra persona en Cristo, derrumbando su cultura, derrumbando su forma de ser, e imponerle a fuerza de fusil, hermanos, que creyeran en Jesús. Y creo que la mejor manera de creer en Jesús es por convicción. El cristianismo, hermanos, a través de los años ha influido en muchos problemas mundiales, como guerras, como esclavitud e incluso como xenofobia. La xenofobia, hermanos, es el odio, el desprecio hacia los extranjeros. Tenemos un ejemplo muy claro en la persecución de los judíos, hermanos, por los alemanes. Es parte de la historia que no podemos borrar. Pero hoy mismo, hermanos, en este momento está sucediendo el avance de varios
de muchas personas de varios países de Sudamérica buscando el norte de nuestro país o buscando nuestro país y aún más allá al país vecino, buscando una mejor forma de vida porque en el lugar donde viven es muy complicado, hermanos. Entonces, quiero decirles, hay una pregunta aquí que dice, ¿cree que en estos momentos hay algún tema en el que incurrimos en los mismos errores de falta de claridad o determinación? Hermanos, qué complicado es cuando nosotros como cristianos expresamos, ¿qué vienen a hacer acá? Porque esa no es, ni debe ser, ni nunca debería de ser nuestra postura. El ser humano siempre busca una forma de que su familia esté mejor, de que su familia no padezca hambre, necesidades, de que su familia tenga una forma agradable de desarrollarse, hermanos, y buscan un lugar donde estar mejor. Nosotros no podemos ponernos en una actitud, hermanos, xenofóbica, despreciándolos, sino por el contrario, porque son como nuestros propios hermanos y nosotros no sabemos si algún día tendremos que padecer alguna situación así, pero hoy el Señor nos dice a nosotros que nosotros abramos nuestra mano y seamos bendición para ellos. En la parte número 2 dice, al participar de estas solicitudes de perdón se reconoce el desafío teológico en el que se pierde la claridad ante los enormes problemas humanos, por lo que la historia reclama complicidad. Considera que somos inocentes y como iglesia no participamos de la injusticia social y otros problemas, pero nos negamos a ser una voz que al menos haga visible el error. Hermanos, por lo menos tenemos que tener una postura. Nosotros tenemos una postura en contra de la guerra. No somos partidarios de la guerra. Nosotros tampoco somos partidarios de las injusticias. Y por lo menos siempre tenemos una voz y siempre podemos tener la forma de manifestarnos en contra de algo que es injusto, de algo que no es lo más adecuado. Número 3, hermanos, la postura colonialista deshumanizada que se incluyó en la evangelización de nuestro continente es motivo de reflexión para nuestra iglesia, ya que se utilizó la Biblia para acreditar actos violentos y abusos. Respecto a esto, hermanos, es lo que le acababa yo de comentar, es que nuestro continente, hermanos, fue colonizado de una forma agresiva, abrupta, de tal forma que hubo demasiados abusos. Hoy en día, hermanos, no podemos incurrir tampoco en ningún abuso. Cuando algo está equivocado, hermanos, tenemos que manifestarnos porque no somos parte de lo equivocado, de lo negativo, sino por el contrario. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a paz, a ser bendición para la humanidad. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo, hermanos, es considerado como un cuerpo que lleva paz, que lleva bendición, que lleva sanidad, que lleva alimento a los necesitados. Usted y yo, hermanos, somos una iglesia responsable ante la sociedad. Tenemos una responsabilidad ante la sociedad. No solo nuestra sociedad, sino aún las sociedades que vienen huyendo de injusticias y de cosas dolorosas, hermanos. Muy bien, hasta aquí la parte número 2 de nuestra escuela sabática y entraremos a la parte número 3. La responsabilidad connivente de la iglesia. La connivencia puede ser descrita como el acuerdo o complicidad entre dos o más personas o la tolerancia de un superior en relación con las faltas de los subordinados. Tenemos la responsabilidad compartida sobre la correcta utilización de nuestros dogmas, así como el acuerdo uso de los recursos espirituales como nuestra Biblia y el papel como maestros de los nuevos creyentes. ¿Cómo desarrolla las actividades discipuladoras hacia los nuevos y hacia su propia familia? Hermanos, cuando el Evangelio ha llegado a nuestra vida y cuando nosotros lo compartimos con la familia, nosotros creemos que el Evangelio está transformando nuestra vida, pero no podemos obligar a nuestra propia familia a creer, pero sí podemos dar testimonio
que eso es importante, y no solo dar testimonio, sino dar un testimonio de amor, un testimonio, hermanos, donde nosotros somos de bendición para nuestra familia, los seres que amamos y aquellos que nosotros, hermanos, estamos compartiéndoles el Evangelio. Nunca podemos hacer algo indebido y estar esperando que la gente crea en Jesucristo cuando obramos de manera indebida. Hermanos, la número 2 dice: la flaqueza humana de quienes tienen más tiempo en la fe, la conveniencia por conservar algunos privilegios entre los hermanos, o del peligro de la ambición y pecaminosidad de quienes se encuentran al frente de la grey, puede tratarse de errores individuales. Como tales se consideran errores personales y no errores de la iglesia. Hermanos, puede haber algún dirigente al frente de la iglesia haciendo situaciones, llevando situaciones equivocadas. Son situaciones personales del dirigente. Con todo, hermanos, la iglesia tenemos la responsabilidad de no aceptar cuando algo es indebido, cuando algo es inadecuado. Tenemos voz de tal forma, hermanos, que nuestra voz debe ser escuchada, y por ello tenemos autoridades a las cuales dirigirnos cuando algo está equivocado de esta manera. No debemos, hermanos, solapar, no debemos aceptar cuando algo está indebido. A veces hemos cometido ese error porque es una falta de responsabilidad, es un error el decir, bueno, pues ya lo dejamos y que Dios lo perdone. No, hermanos, no, porque Dios no otorga el perdón, Dios otorga el perdón, Dios es bueno, pero cuando algo es indebido tenemos que presentarnos delante de Él, y tenemos que presentarnos delante de las autoridades para hermanos, corregir lo indebido. Y no podemos tomar que cuando hay algo en una persona equivocado, decir que todos son iguales, porque no es cierto. Cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de haber aceptado al Señor Jesús, y sobre todo creo que muchos de nosotros lo hemos aceptado con todo nuestro corazón, tratando de hacer lo justo, lo aceptable, lo correcto, conforme a la palabra de Dios y frente a sus ojos. Número 3, los pecados de no responder a las necesidades del mundo, de no convertirnos en la voz profética que advierte los peligros de alejamiento de Dios, de asociarnos con el dolor de indígenas, afroamericanos, niños, mujeres, inmigrantes, son pecados institucionales que debemos desterrar y por los cuales pedir perdón a Dios. ¿Usted se siente responsable por los problemas del mundo? Probablemente en lo individual no lo seamos si apoyamos al necesitado, pero si no ejercemos acciones como institución religiosa, somos cómplices de tener las manos paralizadas. Y en cierta medida, lo que le acababa yo de decir, tenemos que manifestarnos y tener una postura cada uno de nosotros para pedir que nuestras autoridades tomen manos en estos puntos, hermanos, porque nosotros no queremos ser cómplices. Hermanos, tenemos que buscar la forma de ayudar, no solo, hermanos, alrededor nuestro, sino que nuestras metas vayan más allá de lo que nosotros podamos imaginar, porque el amor de Dios puede llegar y alcanzar más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Número 4, que las Escrituras mencionen temas como la esclavitud no implica su aceptación. Nadie puede arrogarse como dueño de otra vida, o nadie puede sentirse dueño de otra vida por fines de servicio, como algo utilitarismo o cualquier otro. La esclavitud puede ser fácilmente detectada como valores antirreino por estar superada en la mayoría de los países. Pero ¿qué del papel de la mujer en la sociedad, la cultura y dentro de la misma iglesia? ¿Cómo leemos las Escrituras? ¿Será que sea un tema aún superado? Requeriremos una mejor interpretación para este tema. Oremos a Dios para que sea su palabra la que hable y no la de nosotros. Muy bien, respecto a esto, hermanos, tal vez no podamos tocar todos los puntos, pero sí podemos tocar algún punto. Si tú tienes a alguien, y sobre todo es un hermano, o no sea un hermano de la congregación, pero tú tienes a alguien trabajando para ti, no lo trates como si fuera un esclavo. Trátalo con respeto, trátalo con valor,
trátalo con el amor del Señor. Y también enséñale que la Escritura dice que Él debe también trabajar para ti con amor, con alegría, que juntos puedan llevar una armonía que dé testimonio de que el reino de Dios se hace presente, que la palabra de Dios dirige nuestras vidas y que ganar, hermanos, a veces parece que perdemos, pero es ganar para el Señor y es ganar para nosotros. Y a veces tuviéramos que perder, tal vez perder económicamente, tal vez que perder algunas cosas o en algún sentido, pero ganar para el Señor haciendo lo adecuado, haciendo lo mejor. Muy bien, hermanos. Y como último, la aplicación de nuestra escuela dice lo siguiente. Número 1, la connivencia eclesial legitimó el racismo aún en el siglo pasado en el país del norte, un país mayoritariamente evangélico protestante. ¿Qué haremos para erradicar los problemas que aún perviven y no causan escozor a nuestra fe? ¿Qué haremos, hermanos? Pues yo creo que Dios está obrando en nosotros a través de la situación que hoy vivimos y nos hemos sensibilizado, nos hemos humanizado y al mismo tiempo hoy más que nunca sabemos que dependemos totalmente de Dios, tanto unos como otros, hermanos. Y yo creo que no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros abrir nuestros ojos enormemente y dejar que el Espíritu Santo nos permita ver cuando hay algo equivocado y nosotros obremos ante las injusticias y por lo menos tengamos una palabra de aliento, hermanos, y la forma de pensar cómo vamos a actuar para que esto no continúe de esta manera. Número 2, el progreso del cristianismo no debe ser solo teológico, sino participativo en las decisiones que se toman en la sociedad y en los gobiernos. ¿Qué haremos para que la voz de Jesucristo sea escuchada y actualizada de acuerdo con los problemas de nuestro tiempo? ¿Qué haremos, hermanos? Pensaremos adecuadamente. Pensaremos y escogeremos, hermanos, aún cuando nos corresponde escoger a nuestro gobierno con responsabilidad, de tal forma, hermanos, que le pidamos a Dios que sea lo correcto para que tengamos un gobierno justo delante de Dios. Número 3, no solo los pecadores, los que no conocen a Dios, cometen errores. También los escogidos pueden ser engañados. ¿Qué haremos para borrar nuestra falta de compromiso? Pues ¿qué haremos, hermanos? No es complicado. Comprometámonos con la palabra de Dios, comprometámonos con sus mandatos, comprometámonos con su Espíritu Santo para que nuestra vida sea dirigida por medio de Él y entonces podamos, hermanos, ser parte importante en esto que el Señor Jesús decía en el Evangelio de Lucas. Hay vista para los ciegos, hay sanidad para los enfermos, hay libertad para los cautivos y nosotros somos parte de ello. Conclusión, hermanos, como iglesia tenemos el compromiso de tomar en cuenta la diversidad cultural y la deuda moral que tenemos con las comunidades que históricamente han sido lastimadas. Es una forma positiva de la pluralidad religiosa con que Dios ha diseñado el cristianismo. Hermanos, yo anhelo y deseo que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga y que nosotros seamos parte de esto que Dios quiere obrar en nosotros, hermanos, de esto que Dios quiere obrar en todos y cada uno de nosotros. La fe de Cristo, hermanos, tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra, a esos pueblos indígenas, a esos lugares en la sierra, a esos lugares en las colonias donde nadie puede entrar, pero que aún incluso ahí hay hermanos de nuestra congregación que viven ahí y que empiezan a hablar de Jesucristo, del Evangelio, de las buenas noticias y que son participantes de esa ayuda que aquellas personas necesitan. Que Dios nos use como sus ojos, como sus manos, como sus pies, para llevar bendición hasta el último rincón de la tierra. Paz a vosotros. Vamos a terminar con el canto que comentaba al principio. Te adoramos, Señor, en espíritu y verdad.
adoramos, Señor, en espíritu y verdad, levantando las manos al cielo en santidad. Tu santa y dulce presencia podemos sentir, unidos todos a una voz en adoración, tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, cantando por todo el mundo, llevando el amor de Dios, y así la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Te adoramos, Señor, en espíritu y verdad, levantando las manos al cielo en santidad. Tu santa y dulce presencia podemos sentir, unidos todos a la vez en adoración, tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, cantando por todo el mundo, llevando el amor de Dios, y al fin la gloria de Jesús por siempre resplandecerá. Tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, cantando por todo el mundo, llevando el amor de Dios, y al fin la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Y al fin la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Amén. Bendito sea Dios. Pasamos con nuestro pastor. Hemos llegado al final de esta escuela sabática. Agradecemos a nuestro Dios por su bondad y vamos a orar, hermanos, para terminar nuestra reunión, y le pedimos a Dios que cada uno de ustedes sean bendecidos por parte de nuestro Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos la bondad que hoy has tenido para con nosotros, y en esta oración, Señor, ponemos en tus manos como un ruego muy especial, Señor, por aquellos hombres, mujeres que trabajan en los hospitales con el anhelo de ayudar al prójimo, a los seres queridos aún, a todos aquellos que están enfermos. Te rogamos que tú los cubras, Padre eterno, con tu gracia, y que los guardes de la enfermedad. Es un equipo, Señor, de enfermeras, doctores y mucha gente, Señor, que trabaja en los hospitales. Cuida de ellos. Permite que nosotros seamos responsables y en todo lugar donde salgamos, con alegría tengamos las medidas precautorias, Señor, para no contagiarnos, sino contagiar a nadie de la familia. Nos ponemos en tus manos, Señor, agradecidos contigo, suplicando también el consuelo por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos, Señor eterno, que hoy en este momento se debaten en una lucha muy fuerte, Padre eterno, cuidando a alguno de sus familiares o cuidando de sí mismos, porque la enfermedad ha llegado. Mas sin embargo, tu Espíritu Santo, Señor, nos unjas
con él, Padre, y nos cubras con tu gracia. Dios bendito, si alguna petición de mis hermanos se ha manifestado en este momento, escucha el ruego de su corazón, nos unimos a ellos y te pedimos, Señor, sé tú nuestro ayudador, sé nuestro sanador, sé aquel Padre eterno que eres todo para nosotros. Gracias te damos por esta mañana que hemos disfrutado, Señor, en esta escuela sabática. Te pedimos en el nombre de Jesús, nos despidas en paz unos de otros con tu bendición. Ahora, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el grande amor de Dios y su Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén y amén. Paz a vosotros, hermanos. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.